Buenos días a todos. Mi nombre es María Los Ángeles Castro, gerente de territorio para Sudamérica. Y a nombre de Moja Group queremos agradecerles que nos acompañen el día de hoy y a los panelistas por haber aceptado nuestra invitación y que nos permitan tener esta instancia para conversar sobre el futuro de la arquitectura. Sabemos que puede ser un tema muy extenso y variado, sobre todo teniendo en cuenta que la arquitectura tiene la capacidad de evolucionar y de poder adaptarse a diversas circunstancias, dificultades o necesidades de una sociedad. Teniendo esto en cuenta, vale la pena preguntarse cuál será el futuro de la arquitectura. Y podríamos afirmar que todos los sectores que pertenecen al grupo de la construcción se han visto influenciados por la llegada y la evolución de la tecnología y masificación del uso del Internet, y asimismo por la acelerada globalización de la economía. Y sabemos que la arquitectura tendrá que buscar soluciones para el rápido aumento poblacional y el crecimiento urbano sostenible. Sin duda, apunta a la recreación del hábitat natural, despreciado durante muchos años por el hombre, ya que desde el momento en que éste se convirtió en el centro del universo, la arquitectura poco a poco fue distanciándose de la naturaleza, condición que se acentuó a partir de la revolución industrial, cuando para el hombre el entorno natural se redujo a proveedor de materias primas. Pero sentimos que todo crecimiento es circular y tenemos la necesidad de volver al origen. Cada vez vemos más proyectos e iniciativas que buscan un concepto principal inspirado en la biofilia, en la naturaleza, usando materiales que sean amables con el medio ambiente. Y se podrá constatar que los arquitectos darán más atención a la utilización eficiente de los espacios comunes con el fin de hacer que el desempeño de los usuarios aumente y mejore. Las herramientas que han ayudado a que la arquitectura evolucione, sin duda han sido pieza clave en la creación de estos proyectos, desde solo trazar en un papel hasta poder tener vistas casi reales a través de la realidad aumentada, apoyado por programas y aplicaciones que cada día simplifican y reducen las horas de trabajo y hacen que la diferencia entre expectativa y realidad sea mínima. Complementándose que los materiales que engloban un proyecto han implementado mejoras en sus procesos de fabricación, de la mano consciente del hombre, de la sustentabilidad, tendencias naturales y practicidad. La velocidad de cambio que estamos viviendo a nivel tecnológico es impresionante y sin duda los tiempos complejos y difíciles por los que estamos atravesando en estos momentos exigen y señalan nuevas formas de trabajo. La incorporación de la tecnología será esencial en esta nueva forma de vivir y qué mejor que compartir este amplio tema con nuestros 4 invitados del día de hoy. Tengo el gusto de presentarles a nuestro panel. Hemos convocado a 4 estudios de arquitectura y de diseño de interiores líderes en Latinoamérica. Estamos con Grisel Orozco, socia directora de Oxígeno de México. Grisel es socia fundadora de Oxígeno Arquitectura y directora regional de las oficinas de Guadalajara, México. Cursó sus estudios y se formó como profesional en la reconocida Universidad La Salle en la Ciudad de México. En los primeros años de su carrera se involucró en el diseño de arquitectura residencial y con el paso del tiempo en el diseño de interiores corporativos. Actualmente coordina el taller de diseño y la gerencia de los proyectos fuera de la Ciudad de México, el cual le permite crear y establecer relaciones de negocio con diversos clientes de Oxígeno Arquitectura. Bajo su dirección y la de sus socios, Oxígeno Arquitectura, fundada en el año 2007, ha sido galardonada con diversos reconocimientos a nivel nacional, como la obra del 2018 y la obra del 2019 en la categoría de interiorismo corporativo, de la reconocida revista Obras Expansión. Doble medalla de oro en la 10ª Bienal Iberoamericana de Interiorismo, Diseño y Paisajismo, 2019-2020. Segundo lugar, el 8º Premio Nacional de Arquitectura e Interiorismo de la Asociación de Arquitectos e Interioristas de México. Su enfoque multidisciplinario y su singular visión sobre la arquitectura le permite ofrecer soluciones únicas y específicas a condiciones complejas, así como su gran capacidad de análisis y la búsqueda por mejorar su trabajo. Muchas gracias, Grisel, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes, encantada de estar aquí y espero poder aportar algo a este panel y a todos nuestros escuchas.
arquitecta socia de Estudio Sur Colombia. Liliana, arquitecta con maestría en interiorismo, con amplia experiencia internacional en proyectos en Estados Unidos, Europa y Asia. Su formación y experiencia, junto con su visión innovadora y vanguardista centrada en las personas y su constante búsqueda de formas, materiales y técnicas constructivas en espacios de interiores, han permitido que sus proyectos cumplan con las necesidades y expectativas de cada cliente a través de soluciones creativas de alto impacto y recordación. Después de varios años en el exterior, regresa a Colombia, donde establece Estudio Sur, junto a su socia Andrea Sánchez. Estudio Sur es una compañía dedicada a prestar servicios de arquitectura interior, enfocada en transformar vidas a través del diseño de espacios comprometidos con la innovación, la creatividad, el bienestar y la sostenibilidad, y que hoy, después de 14 años de su fundación, cuenta con sedes en Bogotá y Medellín, con más de 600.000 metros cuadrados de proyectos. Adicionalmente, es profesora de varias universidades. Es investigadora, suministra asesorías de diseño, es conferencista y ha estado vinculada en diferentes publicaciones en la sección de diseño y de arquitectura. Gracias, Liliana, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por esta invitación a Mohawk Group. Muy emocionada de poder estar con ustedes hablando sobre el futuro de la arquitectura. Lorena Musa, arquitecto, socio fundador de Musa Arquitectos de Chile. Lorena es graduada de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1987. Perteneció desde 1987 hasta el 2002 al estudio de Schmidt y Valdés, siendo el arquitecto a cargo de todos los proyectos de arquitectura corporativa desarrollados por esa oficina. Luego, en el 2002 se independizó y formó su propio estudio de arquitectura, Musa Arquitectos, empresa dedicada específicamente a arquitectura interior corporativa, desarrollando proyectos para compañías nacionales e internacionales. Su compromiso de principio a fin con cada uno de los proyectos ha permitido a Musa Arquitectos crear una relación estrecha y de largo plazo con sus clientes, basada en la dedicación personalizada y el trabajo en equipo. En agosto del año 2018, Lorena Musa recibió el Premio Nacional Arquitecto del Año 2018. El estudio Musa Arquitectos ha desarrollado proyectos en Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Perú y Chile, todos de arquitectura interior para oficinas corporativas. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos. Gracias a ti, María Los Ángeles. José Rego, director y fundador de Metrópolis, Oficina de Arquitectura de Perú. Metrópolis, Oficina de Arquitectura, tiene más de 25 años. Es liderada por el arquitecto José Rego y se ha especializado en diferentes áreas proyectuales, destacando sus diseños de edificios residenciales, oficinas corporativas, usos mixtos y conjuntos comerciales. Desde el año 2012 hasta el 2020, ha sido nombrado comisario por el Perú para el pabellón peruano en Bienal de Arquitectura de Venecia. José ha recibido distintos premios de arquitectura. Es miembro fundador de Arquidia, del Green Building Capítulo de Perú, de la Asociación de Estudios de Arquitectura y es el director del Patronato Cultural del Perú. Muchas gracias, José, por acompañarnos también hoy día. Muchas gracias a Mohawk Group por la oportunidad de poder conversar de arquitectura. Y finalmente presentamos a nuestro vicepresidente de Mohawk para América Latina, Carlos Marichal, que hoy será nuestro moderador. Carlos se unió en 1993 a Mohawk Industries. A lo largo de su carrera en el negocio internacional, ha posicionado a la marca como una de las mejores en la industria, siendo una marca líder y la más reconocida en la región. Con más de 30 años de experiencia en el entorno de alfombra y recubrimiento, Carlos ha sido directamente responsable de representar a Mohawk, teniendo a su cargo un equipo localizado en las ciudades estratégicas de Latinoamérica y Caribe. Gracias, Carlos. Esta sesión está programada para una duración de 1 hora aproximadamente. Si desea, nuestro chat estará abierto para cualquier tipo de preguntas y comentarios.
Al final de la sesión sacaremos unos minutos para contestarlas y si el tiempo nos gana, les haremos llegar las mismas a los panelistas y les enviaremos por correo la información que obtengamos. Muchas gracias y Carlos, te concedo ahora la palabra para seguir con nuestra conversación. Gracias. Gracias, María Los Ángeles. Gracias a nuestros invitados, a nuestro panel. Y bienvenidos a todos los que nos acompañan, ¿verdad? Esta es una conversación que será algo informal, con el objetivo de revelar tal vez un poco más a fondo lo que está sucediendo en esta escena de la arquitectura, donde queremos investigar cuáles son las tendencias actuales, cuáles son tal vez los métodos que están ustedes ahora utilizando, y las expectativas. Creo que estábamos conversando eso también antes de entrar a esta conversatorio. Y les voy a hacer pues algunas preguntas donde les voy a rogar que pues nos comuniquen sus propias experiencias, ¿verdad? De todas ellas. Esta es una pregunta en general. Vamos a comenzar con Liliana. Carlos, un segundo. Sí. ¿Le puedes pedir a Lorena o Lorena que apagues el micrófono? Es que hay un eco porque lo tienes prendido. Altero. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿verdad? Para nuestro panel es, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan ustedes los arquitectos en la actualidad? Liliana. Pues Carlos, yo creo que el principal obstáculo definitivamente no es solamente para los arquitectos, sino en general para todos quienes estamos enfrentando esta situación a nivel global, y es definitivamente esta falta de socialización. O sea, yo lo vivo, tengo hijos pequeños y pues el tema de aprender desde casa es difícil. A nivel profesional, aunque definitivamente el tema de la virtualidad y la transformación digital ha ayudado muchísimo a poder manejar esta situación, pues nunca vamos a poder reemplazar el contacto cara a cara entre un cliente y un colega o entre compañeros de trabajo por una actividad tipo videoconferencia como la que estamos realizando hoy. Entonces yo creo que esa definitivamente ha sido la mayor dificultad. Yo he sido muy enfática durante toda la cuarentena en no hablar de distanciamiento social, sino distanciamiento físico, porque los humanos somos seres sociales por naturaleza y no podemos vivir aislados. Entonces yo creo que el reto más grande de toda esta situación es esa. Insisto en que el tema de COVID no vino a cambiar las cosas, lo que ha hecho es acelerar muchas cosas que estaban ahí presentes, y la transformación digital es una de las primordiales, pero indiscutiblemente ese contacto cara a cara, el poder, por ejemplo, cuando estamos haciendo especificaciones de acabados, no tener los acabados a la mano, poderlos tocar, poderlos sentir, que nuestros clientes también lo sientan, es una de las grandes dificultades. Para mí ese es el reto más grande, y yo creo que en eso es en lo que más tenemos que trabajar para recobrarlo. Es correcto, siempre nos gusta el tacto, ¿verdad? Nos gusta tocar, ver los colores vivos, etcétera. José, ¿qué nos puedes agregar? ¿Cuál es el obstáculo que estás enfrentando hoy en día? Creo que tenés el micrófono. Ahí está. Ahora. Sí, creo que como todos hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Yo creo que la palabra que en este momento predomina en todas las actividades que venimos realizando es la adaptación, ¿no? En nuestro caso, prácticamente en un fin de semana tuvimos que dejar la oficina para empezar a trabajar en forma remota, ¿no? Y eso lo tuvimos que hacer prácticamente un domingo, en el cual tuvimos que prender el servidor y las computadoras e instalar programas para empezar a trabajar en forma remota, ¿no? Pero creo que en todo el proceso, lo que ha pasado en esta cuarentena, que además es un fenómeno único, primero porque prácticamente el mundo está en cuarentena en simultáneo, ¿no? Y eso es un fenómeno bastante particular, ha hecho que, creo yo, se aceleren muchas de las tendencias, ¿no? O sea, si bien es cierto, ya existían tendencias en el mundo del diseño que venían dándose, producto ya del cambio generacional, creo que la cuarentena las ha intensificado, ¿no?
Y eso creo que la mayor dificultad que estamos teniendo es en entender cómo esto va a impactar en el futuro inmediato, ¿no? Creo yo que además de lo que es propiamente adaptarte para lo que es trabajar en forma remota y volver a estructurar equipos en forma virtual, como te digo, era una tendencia, lo otro que nos ha pasado es que hemos tenido que empezar a reentender la nueva realidad, ¿no? Y entendemos que además que es un proceso que vamos a tener que incorporar y que seguramente va a decantar, ¿no? En lo que yo he llamado una etapa puente, ¿no? Hay una etapa puente que es la que vamos a tener que vivir a partir de aquí hacia adelante para poder incorporar todo lo que estamos aprendiendo de esta situación y de ahí decantará en algunas seguramente nuevas consideraciones que ya queden incorporadas al diseño, ¿no? Pero además, lo otro que nos ha sucedido es que durante los proyectos que hemos estado trabajando, hemos tenido que volver a mirar todo lo que hemos estado haciendo. O sea, mucho del trabajo que estamos haciendo actualmente es volver a mirar los proyectos que ya estaban en proceso o ya estaban terminados e incorporar nuevas consideraciones que no habían sido previstas, ¿no? Y todo esto producto de que la gente ha cambiado en su propia percepción del espacio, ¿no? Creo que la cuarentena en todos los casos ha creado otro fenómeno adicional, que es que la gente empieza a tener una mayor conciencia de su espacio propio. Y eso está afectando todas las actividades, ¿no? Desde el retail hasta el diseño de interiores, oficinas y la vivienda, ¿no? Y eso nos hace pensar en que hoy día el usuario es una persona mucho más consciente del espacio que utiliza y esto hay que volverlo a mirar en el diseño, ¿no? La flexibilidad es otra de las palabras que creo que ha empezado a predominar. Todo el mundo empieza a ser flexible y empieza a incorporar dentro del diseño y dentro de las consideraciones personales la posibilidad de adaptarse más rápidamente a cualquier nueva circunstancia que pueda venir, ¿no? Muy interesante lo que acabas de decir de la flexibilidad. Yo creo que eso nos está pasando a todos hoy en día, ¿verdad? Especialmente estamos conviviendo de una manera, pues, guardaditos, etcétera. Grisel, ¿qué nos contás? Hace 3 segundos, unos minutos atrás, estábamos hablando de estos obstáculos. Sí, Carlos, muchas gracias. Pues estaba escuchando lo que dicen José y Liliana, me parece muy interesante y muy cierto. En mi experiencia y con nuestros clientes, creo que los mayores obstáculos también han sido el tema de la comunicación y la colaboración remota. Estábamos acostumbrados a poder interactuar de forma directa con nuestros clientes y pues esta situación mundial nos ha puesto en una ubicación fija y aislada, ¿no? Entonces, esta pequeña ventana es lo único que hemos tenido de medio de comunicación con el mundo externo y con nuestros clientes que muchas veces están en otros países. Y aunque teníamos ya esta experiencia de colaboración remota, pues como decía José, pues esto le puso fast forward, ¿no? Ahorita el 100% de los proyectos que tenemos en la firma pues se hacen de forma virtual. Aquí me gustaría hacer una reflexión. De repente nosotros veníamos sí de tener una parte de nuestro día de manera virtual, seguramente con algunas reuniones de este tipo, pero pues el 80-90% de nuestro día a día era físico, ¿no? Estábamos colaborando con otras personas, creando, comunicándonos. Hoy día, casi el 95% de nuestro día a día es virtual. De repente el user experience, ¿no? Ya se está convirtiendo de una vuelta de campana muy importante y esto está afectando, como decía José también, la conducta de las personas y eso es lo que nosotros nos tenemos que cuestionar como diseñadores. Creo que ese es el mayor reto. Nosotros como facilitadores que somos para nuestros clientes, tendremos que adoptar nuevas herramientas virtuales para ayudarlos a entender y crear cosas nuevas. También creo que ahí hay un obstáculo y reto interesante. Me gusta más hablar de retos que de obstáculos. Creo que veníamos sobre todo en arquitectura un poco ya con una fórmula creada y cada uno dándole nuestra visión y nuestro conocimiento, pero finalmente ya había digamos, el tren ya iba andando. Y esto pone un alto definitivo y sí nos da la oportunidad de repensar todo lo que veníamos haciendo antes, ¿no?
Entonces, creo que ahorita el reto mayor va a ser la comunicación y colaboración y cómo podemos hacerlo de forma más cercana, más emocional y más creativa con nuestros clientes y con nuestro entorno. Sí, a ver cómo se logra eso emocional, ¿no? Especialmente en México, que le gusta el abrazo, el beso, o sea, sí, hay mucho contacto físico. Gracias, Grisel. Vamos con Lorena. ¿Qué nos dice Lorena desde Chile? El micrófono lo tenés apagado, si lo puedes. ¿Ahora sí? Perfectamente, Lorena. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, tal como han dicho todos nuestros amigos y compañeros arquitectos de otros países, estoy muy de acuerdo con ello. Y a mí me gusta ver el lado positivo de todo esto que hemos vivido. Creo que no habíamos tenido nunca, en la historia al menos de mi vida, algo tan fuerte que nos impactara tanto a todo el mundo, que rompiera tantos paradigmas. Y desde esa mirada, creo que todo este periodo que hemos vivido ha roto muchos paradigmas, lo que nos da la posibilidad efectivamente de reinventarnos. Y creo que donde está la clave es cómo vamos a mantener lo del mundo anterior a este gran evento y cómo vamos a poder aprovechar este rompimiento de paradigmas para el futuro. Y eso es a todo nivel, es a nivel a nosotros como personas, como familias, como sociedades, como países, como los gestores de la arquitectura interior de nuestros países latinoamericanos, y revisar cómo esto acelera tantos procesos, como decía Giselle. Desde el punto de vista de la arquitectura propiamente tal, creo que hay varias cosas que llegaron para quedarse y hay otras que vamos a tener que recuperar. Efectivamente somos seres sociales, eso vamos a hacer así siempre, y creo que tenemos que volver a recuperarlo. Estamos con un poco de miedo todavía por los temas de los distanciamientos, porque todavía no tenemos una vacuna, etcétera. Pero el tema social lo estamos recuperando. En nuestro caso, en Chile, ya estamos empezando estamos en una fase en algunos sectores del país en que ya podemos movilizarnos un poco más. Y nosotros particularmente como equipo, como Musa Arquitectos, estamos volviendo ya a nuestro espacio de trabajo, que echábamos mucho de menos, y estamos en una cosa mixta. Y esa cosa mixta nos está dando la posibilidad de revisar estos dos temas. Primero, el tema de lo que hemos vivido nos ha hecho ser muy eficientes desde el punto de vista de la tecnología, y creo que eso llegó para quedarse y debiéramos aprovecharlo. El tema de no tener que trasladarnos, sobre todo en nuestras grandes ciudades, en que es un tema muy complejo, tenemos que aprovecharlo. Creo que llegaron para quedarse muchas de estas reuniones en pantalla y no presencial. Tenemos que ser suficientemente equilibrados en cómo hacemos más eficiente, pero seguimos siendo sociales. Entonces, nosotros que ya estamos volviendo, nos damos cuenta que un sistema mixto, por ejemplo, en hacer las cosas que necesitan el tocar, el acercarse, el verse, el reunirse en forma presencial, ver exactamente cuáles son las realmente necesarias, que nos van a alimentar el tema social y que nos van a alimentar una mejor comunicación con nuestros clientes y con nuestros pares, con nuestros amigos y también con nuestra familia. Pero también incorporar este tema de eficiencia en el menor traslado, en el que efectivamente podemos hacer muchas cosas y muy bien hechas en forma remota. Por lo tanto, creo que el tema del equilibrio es un tema que tenemos que reflexionar, que lo vamos a tener que ir asentando poco a poco, que es distinto en las diferentes realidades, pero que también va a ser muy útil para el futuro y que ya lo está haciendo en el desarrollo de nuestros proyectos. Y desde el punto de vista del espacio, lo que yo me planteo ante todo y ante lo que ha pasado en todos estos meses es flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad. Con flexibilidad creo que vamos a poder estar mucho más preparados para diferentes eventos que vienen en el futuro, y creo que la flexibilidad era uno de los temas que costaba un poco todavía en nuestros países latinoamericanos, incorporarlos en la mente y en la forma de trabajar de las compañías a las cuales, con las cuales hacemos sus oficinas corporativas y en general la arquitectura interior. El paradigma se quebró, por lo tanto hoy día la flexibilidad nos va a ser bastante más fácil, creo yo, incorporarla en esos espacios, y es el momento para aprovecharlo, porque creo que con eso vamos a lograr
mucho mejores espacios, mucho mejor relación entre los colaboradores de una compañía y el aprovechamiento realmente de toda la energía que pueden producir los colaboradores al estar en espacios más flexibles. Interesante, excelente, gracias Lorena. Entonces hemos escuchado, ¿verdad? Que uno pues escuchamos lo que es la flexibilidad, que estamos cambiando, ¿verdad? Lo que es flexibilidad. Estamos trabajando remotamente, o sea, por esta vía. ¿Qué otros métodos o soluciones se están utilizando para superar los desafíos? Vamos a comenzar con Grisel, por favor. Claro que sí, Carlos. Pues mira, en nuestro caso estamos utilizando primero plataformas de colaboración virtual. Tenemos por ahí Classcraft, Mural, ese tipo de aplicaciones que están muy dirigidos a salones de clase. De repente estamos utilizando herramientas que vienen de escuelas. Y cómo podemos eso aplicarlo para tener sesiones creativas y de innovación con nuestros clientes. Nosotros desde hace varios años integramos el tema de Design Thinking y teníamos sesiones, workshops con nuestros clientes, sobre todo para innovar y entender cuál era el problema y nosotros poder ayudar a nuestros clientes a innovar en ese sentido. Y ahora con el tema de la distancia, pues se ha convertido en un reto, ¿no? Entonces, Design Thinking para nosotros ha sido la respuesta. Estamos haciendo sesiones virtuales con este Drive y también integrando un poco de Lean y Agile, que vienen un poco estos términos de desarrollo de tecnología, de aplicaciones, viene más del tema industrial, desarrollo de programación y tecnológico, y hemos tomado esas herramientas para integrarlas a lo que hacemos nosotros hoy día y poder de forma muy rápida desarrollar productos. Para nosotros ya de repente no son proyectos, son productos completos en donde tenemos que apoyar a nuestro cliente a entender y aterrizar bien las ideas. Y bueno, pues esas metodologías de esas plataformas son las que nos han ayudado a nosotros a poder continuar sin problema con los procesos con nuestros clientes. Es lo que es, eso lo llamamos gran innovación, creo yo, ¿no? Gracias, Grisel. José, ¿qué nos contás? Y bueno, esto me hace pensar, digamos, un poco desde que nosotros empezamos a trabajar con nuestra oficina hace más de 25 años. Yo dibujaba en tableros, ¿no? Y con regla T, ¿no? Y de ahí es como cuando veo esta película Odisea del Espacio, en el cual el simio tira el hueso y de repente nos encontramos en una nave espacial, ¿no? Entonces, de esa época que dibujábamos con regla T, hoy día hemos tenido varios saltos que hemos tenido que pasar por el AutoCAD, las computadoras que las poníamos encima de tableros, en el absurdo de digitar encima de un banquito, a terminar hoy día, por ejemplo, últimamente ya habíamos hecho un salto para empezar a trabajar con programas tipo Revit, ¿no? Y ya habíamos empezado a virtualizar parte del trabajo, ¿no? Y de repente nos encontramos en que tenemos que empezar a encontrar otras herramientas y seguramente aparecerán muchas más, ¿no? Por ejemplo, el uso del Zoom, pues, que se ha vuelto viral, empieza a ser una herramienta fundamental entre todas las demás plataformas que existen, ¿no? Porque además hay un espectro amplio con diferentes ventajas cada una, ¿no? Entonces, en realidad lo que hemos aprendido todo este tiempo es que tenemos que salir, que no podemos ponernos cómodos, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a salir permanentemente de nuestra zona de confort y rápidamente adaptarnos a las formas que presenta el entorno y escoger las herramientas que mejor nos funcionen, ¿no? Como te digo, para mí me ha sorprendido la capacidad que hemos tenido de virtualizar el trabajo rápidamente, ¿no? En nuestro caso, la cuarentena fue prácticamente un fin de semana y empezamos a operar toda la cuarentena en forma virtual y la oficina está operativa, ¿no? Tanto así que no estamos pensando regresar por un buen tiempo porque estamos perfectamente funcionando, ¿no? Pero más allá, digamos, de las partes de herramientas, hay un tema de metodología de trabajo, ¿no? Nosotros ya habíamos empezado a ver cuáles eran esas reflexiones que había que hacer en el tema proyectual y cómo llegar más rápidamente digamos, a las soluciones con nuestros clientes, ¿no? Y para eso, de nuevo, regreso un poco a lo que es el entendimiento de esta nueva realidad, ¿no?
una reflexión que para mí es importante en los proyectos que estamos haciendo es que finalmente estamos trabajando para las siguientes generaciones. Esto nos había llevado a empezar a pensar en que las soluciones que nosotros debemos llevar a cabo en el espacio físico es como llevar las redes sociales al espacio físico, ¿no? O sea, ya en general en todos los ámbitos que nos toca intervenir, siempre andamos imaginando cómo puede ser esta idea de construir una comunidad que funciona muy bien en el mundo virtual, en el espacio físico, ¿no? Y eso es algo que estamos empezando a incorporar en todas las categorías que trabajamos, ¿no? Eso dentro del proceso propio de diseño, ¿no? Y con las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Y además, otra de las cosas que estamos viendo es que tenemos que construir ecosistemas, ¿no? Si bien es cierto, también en el mundo digital tenemos que construir un ecosistema que nos funcione para poder atender estas nuevas necesidades donde nos tenemos que adaptar. También, por ejemplo, en oficinas, por dar un ejemplo, hoy día la necesidad de construir ecosistemas que funcionen de forma abierta y que sean flexibles es parte de la nueva realidad, ¿no? O sea, ya el compartimentar oficinas o subdividirlas a partir de un programa es una práctica que hay que abandonar. Hoy día las oficinas tendrán que construirse a partir de un ecosistema abierto que permita mucha flexibilidad, que lleve las redes sociales al espacio físico y que ayude a construir comunidad, ¿no? Y esto además reforzado por una ventana digital, ¿no? O sea, quizás una de las cosas que se incorpora dentro de toda esta forma de trabajar y de llevar al proyecto al final es que la ventana digital empieza a ser un actor muy importante, ¿no? Y que hoy día, digamos, el hecho de que estemos hoy día conversando acá lo hace obvio, ¿no? A mí me ha sorprendido que uno de los fenómenos más importantes que nos ha tocado últimamente en participar en estos webinars que se están organizando permanentemente y donde además ha habido mucha gente atenta porque ha tenido mucho tiempo o ha estado en su casa, es la capacidad de convocatoria. O sea, yo nunca hubiera imaginado tener auditorios de la capacidad que puede brindar un Zoom o cualquier plataforma digital para poder hablar o comunicar ideas, ¿no? Y eso creo que es una gran revolución. Sí lo es, José, gracias por contribuir con eso. Hablando de ecosistema, vemos que Liliana está sentada en una oficina con un paisaje que nos da, pues, envidia. Pero, Liliana, ¿qué nos quieres agregar? Pues mira, Carlos, yo creo que estamos en un punto en donde no basta con cambiar las estrategias, las estructuras y los sistemas, porque en este momento es indispensable cambiar nuestra forma de pensar. Y yo creo que uno de los retos más grandes que vamos a tener como transformadores o como creadores de espacios es ese acompañamiento que le demos a todos nuestros clientes en esta gestión del cambio. Nosotros dentro de nuestras líneas de negocio tenemos todo el tema de las estrategias del espacio y la gestión del cambio y hemos durante estos meses estado acompañando a clientes para entender cómo está viviendo cada uno particularmente esta situación. No es lo mismo una organización de cientos o miles de personas que una organización pequeña, no es lo mismo una entidad financiera que una entidad tecnológica, entendiendo pues que uno de los grandes fuertes que tenemos nosotros en Estudiosur son el sector corporativo, pero también, por ejemplo, el sector de la salud y el sector educativo, que son también muy fuertes dentro de nuestras líneas de trabajo. Entonces, entender también, por ejemplo, desde las universidades cómo están manejando esto es importante. Entonces, la dinámica, coincido con Grisel, que hemos estado utilizando en Estudiosur, está a partir de metodologías de design thinking, de agilismo, de buscar todas estas plataformas y aplicaciones que tenemos online para que el trabajo colaborativo no se pierda a pesar de no estar juntos. Yo creo que esto se ha venido a cambiar un poco la noción que tenemos de los espacios de trabajo, entendiendo que hay muchas actividades de trabajo individual que vamos a poder hacer desde nuestra casa o de un tercer lugar, y yo creo que esto ha demostrado eso. Había muchas organizaciones que estaban reacias ante esa realidad por el tema de las responsabilidades, de los compromisos, de trabajar bajo objetivos, y pues este ensayo global lo que le ha demostrado a las organizaciones es que cuando te toca enfrentarte a una situación de esa, pues los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a esas situaciones. Entonces, yo creo que las oficinas y de hecho también todos los espacios educativos van a tener mucha más fuerza en todo el tema social. Y desde nosotros, respondiendo un poco, Carlos, a lo que tú mencionas de
qué metodologías y qué cosas hemos estado aplicando internamente con nuestro equipo humano, pero también con nuestros clientes, es entender que los proyectos ahora más que nunca vamos a tener que trabajarlos como desde 3 grandes pilares. Desde la cultura de la organización, entender muy bien la cultura, qué los mueve, cuál es el propósito, para qué existen, y a partir de eso poder darles una respuesta personalizada para enfrentar esta nueva realidad que van a tener dentro de sus espacios. El tema del bienestar, si antes había organizaciones que estaban invirtiendo y creían en el tema del bienestar, ahora más que nunca va a ser una realidad. Se me pasó mencionarlo en la pregunta anterior, pero una de esas cosas que en este momento estamos enfrentando son esas nuevas enfermedades o esas enfermedades que antes no le estábamos poniendo mucha atención, todo el tema emocional, todo el tema de la felicidad, del estar solos, está llevando a grandes niveles de depresión, el tema de sentirte, además al estar en casa, no haciendo ejercicio, entonces tienes implicaciones desde el punto de vista físico también. Entonces, desde nosotros como Estudio Sur hacia nuestros colaboradores dentro de la compañía y hacia nuestros clientes hemos sido muy enfáticos en encontrar mecanismos, en encontrar dinámicas para motivar el bienestar. Entre esas puede haber millones de opciones. Por ejemplo, hemos hecho algunos webinars en donde damos pautas de cómo con pequeñas cosas en tu casa, mientras estés haciendo teletrabajo o estés haciendo homeschooling, puedes tener contacto con la naturaleza, que como tú lo decías, Carlos, pues tengo la gran ventaja de tener esta naturaleza aquí en mi espalda, pero muchos no, porque la gran mayoría en el mundo vivimos en espacios pequeños, en espacios urbanos, y no hay nada más alejado que la conexión con la naturaleza que precisamente esos espacios urbanos. Entonces, como organización, estamos constantemente enfatizando la necesidad de conectarnos con la naturaleza por los beneficios para la salud que puede traer esto. Otro de los grandes mecanismos que hemos estado utilizando es precisamente este tipo de webinars. Creo que este es el momento más oportuno para estar compartiendo información, para compartir conocimientos, porque lo que estamos viviendo hoy, la última pandemia sucedió hace 100 años cuando la situación que vivía la humanidad era completamente diferente. Entonces, en este momento no tenemos una documentación, una investigación que nos permita enfrentarnos a la situación que estamos viviendo. Y creo que como arquitectos y interioristas y diseñadores tenemos un compromiso al transformar espacios para esta nueva realidad. Entonces, el tema de los webinars definitivamente es otro de esos grandes mecanismos. Hacer dinámicas, estas actividades es clave, sea con colegas, con compañeros de trabajo, con clientes. Entonces, cómo a través de todas estas aplicaciones logramos que la colaboración se dé, porque no hay nada más aburridor que un webinar si no le das un hilo conductor para que la gente siga conectada y sea activa. Yo soy profesora y estoy viviendo esta nueva realidad también como profesora, y es recibir, imagínate, clases de creatividad y diseño a través de una cámara, lo difícil que puede ser tener conectados a tus estudiantes, clases que, por ejemplo, van hasta las 10 de la noche, ¿cómo haces para que no se duerman y sigan siendo activos? Pues esa realidad la vivimos a nivel profesional, la vivimos a nivel académico, y yo creo que el reto más grande está en eso, en cómo logramos activar a las personas a través de esto. No, es verdad. Gracias, Liliana. Creo que el bienestar nos interesa a todos. Lorena, contanos, ¿estás usando la regla T o qué métodos estás utilizando hoy en día? Bueno, para no repetir lo que han dicho nuestros amigos, la verdad es que, bueno, hemos usado todas las plataformas. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo un viernes nos dijeron se cierra el país y el lunes estábamos conectados por todas las plataformas. Por lo tanto, no hubo un entrenamiento ni una capacitación de ello, y hoy estamos moviéndonos por todas las plataformas que ya han nombrado y otras más, porque todos los clientes además tienen distintas plataformas, a unos les acomodan unas más que otras.
Por lo tanto, estamos usando todas las plataformas que tenemos disponibles sin que nadie nos haya enseñado a usarlas. Es una manera muy instintiva y con algunas nos han funcionado mejor el tema del compartir. El compartir, nosotros trabajamos mucho en equipo, con el equipo de Musa Arquitectos, por lo tanto, siempre estamos buscando las plataformas que nos permitan poder compartir planos, rayamos, por decirlo de alguna manera, sobre los planos en pantalla y lo vamos compartiendo y los otros opinan hasta que llegamos a los resultados que queremos. Por lo tanto, eso sí ha sido muy, muy fuerte y ha sido la manera, y es tan así que ahora que estamos volviendo 2 días a la semana a nuestra oficina, seguimos con el mismo método, porque además tenemos que estar un poco alejados, pero también hacemos breaks o tratamos de, entre comillas, almorzar juntos con una distancia. Entonces estamos combinando bien la parte más social, por decirlo así, la parte de compartir, de mostrarnos, de tocar las muestras, etcétera, en el mismo espacio, junto con seguir usando las plataformas. Eso por un lado. Pero por otro lado, también nos ha pasado que al estar cada uno en su casa y tener tantas reuniones, porque hoy, sin el tema del traslado, si antes tú tenías 3, 4 reuniones al día en las cuales te tenías que trasladar por Santiago, hoy podemos tener 10 reuniones. Por lo tanto, el agotamiento es mucho mayor. Y desde ese punto de vista, el volver a los inicios y rayar con papel, con lápices, con plumones, ha sido un alimento para la creatividad, para la salud mental de nosotros y para el alma. Entonces creo que al menos nosotros en Musa Arquitectos hemos usado mucho los dos sistemas. El volver al inicio, casi que a la regla T, bueno, ya no existe casi la regla T, pero al papel, al plumón y a los colores, etcétera, en paralelo con todas las plataformas que ya ustedes han mencionado. Y creo que eso se conecta muy bien con, con la responsabilidad, tal como decía Liliana, que tenemos a futuro de reinventarnos y de hacer atractivo los espacios, la manera de traspasar la arquitectura en la parte académica, porque además hoy más que nunca quedó clarísimo que el centro va a estar en la salud de los colaboradores, y esto me refiero a cualquier espacio de arquitectura, en espacios en escuelas, en universidades, en oficinas corporativas, en espacios de salud. Bueno, si antes hablábamos de certificaciones LEED, de certificaciones WELL, yo diría que costaba traspasar esta teoría a los clientes. Hoy, después de lo que nos ha pasado, y sabiendo que el tema central de todas las decisiones que se están tomando desde el nivel gubernamental hasta las decisiones que tomamos en nuestras casas, son en torno a la persona y a la salud integral de las personas, la salud emocional, la salud física y la salud psíquica. Por lo tanto, con eso en el centro, todo lo que significa reinventarnos para que eso esté en el centro, hoy el camino se nos hace más difícil desde el punto de vista de encontrar las maneras, pero más fácil desde el punto de vista que ya todos estamos centrados en eso. Por lo tanto, creo que el tener todas estas plataformas, además de, junto con volver a nuestros inicios con el papel, gran herramienta para nosotros y creo que es una manera también de transmitírselo a los clientes. La hemos usado y nos está funcionando muy bien. Muchas gracias, Lorena. Hablando pues de todas estas herramientas y los nuevos métodos, ¿cómo los clientes están recibiendo estos cambios? ¿Cómo están viendo ustedes que lo están aceptando, Grisel? Ay, siempre me pones a mí de primera, Carlos, no puedo copiar la tarea. Pues mira, creo que, digo, tampoco es que haya de otra. Creo que igual que nosotros, los clientes están aprendiendo hacia el interior muchos procesos, innovando, preocupándose por sus empleados. Creo que ahorita en las agendas de las organizaciones, como platicaban Lorena y Liliana,
el tema del bienestar se subió a lo mejor de los últimos lugares a los primeros, y tienen muy claro que es una parte muy importante del bienestar y la seguridad de su equipo de trabajo, el repensarse o transformar los espacios, ¿no? En donde vamos a cohabitar o colaborar eventualmente algún día que regresemos. Yo creo que se lo están tomando bien, como todo. Creo que hay organizaciones que siguen de alguna forma queriendo regresar a la realidad previa a todo a este tema, y son muy aferrados y no quieren cambiar sus procesos y la forma de trabajar, sus organigramas y demás. Y hay otras empresas que ya venían con estos cambios, y lo único que hizo esto es acelerar de forma muy importante, y están dando el brinco cuántico, ¿no? Y tomando la decisión de que pues para ese camino que iban tienen que dar el salto para llegar allá más rápido, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, el TEC de Monterrey, que es una universidad muy importante acá en México, muy innovadora, siempre vanguardista, siempre punta de lanza en muchas iniciativas de educación. Pues ellos han sido un gran cliente con el que estamos aprendiendo a desarrollar nuevas metodologías y herramientas y procesos y proyectos. Creo que los clientes están apoyando mucho de nosotros y del resto de su equipo de trabajo para entender y crear nuevas soluciones. Por ejemplo, el tema de la educación creo que fue uno de los más golpeados. Creo que todos aquí, por ahí decía Liliana que tiene hijos, yo también tengo hijos, seguramente José y Lorena también, y pues los papás estamos esperando que las escuelas innoven y nos traigan a la mesa una solución nueva que no es lo que venía haciendo antes, ¿no? Creo que las organizaciones educativas tienen un gran reto enfrente, y definitivamente hay universidades o instituciones que están liderando ese proceso. En la parte corporativa, que tú sabes, Carlos, es nuestro core business, ese es nuestro mero mole, como decimos acá en México. Estamos viendo que las organizaciones están muy preocupadas por el tema del bienestar, coincido con Lorena en eso. Están viendo de qué forma pueden asegurar el regreso de sus colaboradores a las oficinas desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico, ¿no? Y la tendencia, por lo menos acá en México, y los clientes que nos están empezando a buscar y con los que estamos empezando a trabajar ya después de este proceso, están apostando por conservar a parte importante de su plantilla trabajo remoto desde casa. Estamos hablando, también creo que lo comentó Lorena por ahí, antes de esto nosotros teníamos que empujar a las organizaciones a pensar en flexibilidad, en adaptabilidad, en movilidad, y esto a muchas empresas les abrió los ojos y se dieron cuenta de que sí funciona y funciona muy bien. Entonces tenemos el caso de un cliente importantísimo para nosotros acá en México que va a dejar el 30% de su plantilla en trabajo remoto. O sea, eso, si me lo hubieran dicho hace 5 meses, no lo hubiera creído. Y estás hablando de una institución financiera, ¿no? En donde hay procesos complicados, hay temas de confidencialidad importantes, y aún así la empresa ya hizo su evaluación y decidió quedarse de esa forma, y va a reducir su huella de forma considerable, ¿no? Entonces, yo creo que los clientes, hay de todo, pero hay clientes que están tomando esto de una muy buena forma para repensarse sus operaciones, repensar su visión y misión como organizaciones, y están cayendo casi todos los clientes, y aquí José ya lo comentó, en decidir que lo que tienen que crear son ecosistemas productivos. Finalmente nos estamos dando cuenta que no necesitamos estar en la oficina para hacer todo nuestro trabajo. La pregunta es, ¿para qué sí vamos a necesitar ir a estos espacios? Y ahí está el reto, creo yo, para nosotros como diseñadores, sobre todo para los interioristas corporativos. Y creo que la misma pregunta será para las escuelas, la misma pregunta será para el retail, la misma pregunta será para el tema industrial, ¿no? ¿Para qué van a regresar? ¿Para qué tienen que regresar? ¿Qué les vamos a dar ahí que los obligue o les llame o les interese ir a trabajar o ir a visitar ese lugar que no tengan en su casa? Y creo que aquí, ya para cerrar mi idea, creo que tiene
un ejemplo que escuché en otro webinar que participé que se me hizo muy interesante es el restaurante, ¿no? Nosotros, pues, para comer en casa podemos comer muy rico, caliente, a nuestro gusto, pero seguimos yendo a los restaurantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dan una experiencia distinta a la que tenemos en casa. Yo creo que eso es el reto para nosotros como diseñadores de espacios, qué experiencia les vamos a poder otorgar a los usuarios para que puedan y quieran regresar a los espacios después de este encierro que hemos tenido, ¿no? Grisel, esa respuesta me ha generado tantas preguntas, pero será en el próximo webinar. José, ¿tendrás algo que agregar para seguir con otra pregunta? Sí, a ver, un poco creo que, un poco en línea, digamos, de lo que vienen conversando, creo que lo que nos está tocando a los arquitectos, somos quizás los únicos que podemos imaginar el futuro. Y lo que ha ocurrido en esta cuarentena y en esta pandemia es que ha generado grandes inseguridades en los clientes, ¿no? En el sentido de que, si bien es cierto, están más preocupados por supervivir o por mantener a flote sus propias empresas, tienen poco espacio para poder tener perspectiva de lo que viene hacia adelante, y quizás somos los arquitectos los que podemos empezar a imaginar qué es lo que viene. Y esto creo que es una gran oportunidad para introducir conceptos nuevos. Ya lo decíamos hace un rato, ¿no? El hecho de que se hayan abierto estas ventanas a través de estas plataformas, la llegada que está habiendo, yo creo que todos hemos estado participando durante esta cuarentena en diferentes espacios donde hemos comentado y compartido ideas y hemos absorbido ideas a una velocidad que nunca se ha dado. Digamos, yo recordaba que antes, para hacer una conferencia, la organización, el poder convocar a un auditorio, la máxima capacidad a la que uno puede llegar, pues que pueden ser 200, 300, 500 personas, nunca ha sido comparable con estos espacios, ¿no? Entonces, la oportunidad que tenemos para acelerar en innovar con ideas y en esta nueva visión del futuro, creo que es única, y eso creo que lo vamos a ver en un plazo inmediato, ¿no? Esa capacidad de impactar en la sociedad a partir de ideas que ya venían. Como le digo, no es que estemos inventando la pólvora, son muchas tendencias que ya se estaban dando, porque además se habían dado una serie de coyunturas en el mundo, ¿no? O sea, quizás la más gravitante era el tema demográfico, ¿no? Prácticamente todos veníamos trabajando para la siguiente generación, que eran los millennials, ¿no? Y todas las demografías dentro del espacio corporativo cada vez eran más orientadas a este grupo objetivo, que nos obligaban a alinearnos con sus formas de pensar, ¿no? Además, ahora aparece una nueva generación, que es la siguiente, que algunos ya le empiezan a llamar los pandemials, o los baby zoomers, ¿no? Que me pareció interesante el nombre, ¿no? Que empieza a aparecer esta nueva generación, que vamos a ver cuáles son los miedos que la van a definir, digamos, a partir de lo que los padres vamos a vivir. Pero lo cierto es que la posibilidad de imaginar el futuro y poder acelerar en innovación con ideas frente a nuestros clientes, creo que es lo que ellos esperan. Y creo que esta es la oportunidad de innovar, ¿no? O sea, todo lo que hemos querido hacer como arquitectos, creo que se va a dar la oportunidad de implementarlo, porque vamos a encontrar a mucha gente mucho más dispuesta a escuchar, mucho más dispuesta a innovar, y sobre todo que las propias inseguridades los van a llevar a confiar más en lo que los arquitectos podamos proponer. Muy interesante. Yo creo que vamos a continuar con otras preguntas, ya que nos estamos acercando a la hora que nos están avisando acá. Pero, Lorena, muchas empresas están enfrentando también el alto impacto financiero. ¿En qué cambios consideras de que tendrá el diseño con esta realidad? Bueno, o sea, impacto obviamente va a tener, pero creo que todavía estamos en un proceso en que nadie tiene la verdad absoluta. Creo que cuando aparezca una vacuna, y esperamos que sea pronto, vamos a tener que volver a pensar muchas cosas. Creo yo, y es lo que hemos estado conversando también en otros paneles en los que hemos participado, yo creo que el mundo después de la vacuna va a volver a tener otro cambio importante que nos va a afectar, y efectivamente se está viendo
por lo menos en el caso nuestro, con los clientes corporativos que tenemos y a los cuales estamos apoyando en este minuto a ver cómo empezamos a volver a las oficinas de manera segura, se está viendo un fenómeno que es precisamente, y tal como lo decía Giselle y los demás, es que el teletrabajo o el trabajar desde casa se está implementando de manera muy potente. Todos los clientes que nosotros tenemos en este momento, con los cuales hemos hecho, en muchos casos de ellos, las casas matrices en Santiago, pero también oficinas en otras regiones de Chile y fuera, está pasando que ninguno de ellos cree que vaya a volver con más del 70% a la oficina. Hay algunos de ellos que piensan que el teletrabajo se va a mover y se va a establecer entre un 30 y un 50%, que es harto. Es bien importante. Por lo tanto, también están viendo una manera de cómo reducir espacios. Nosotros siempre les decimos, y siempre los ejercicios que hemos estado haciendo y desarrollando con ellos, es que si bien vamos a tener menos gente estable en la oficina, vamos a poder incorporar mejor el concepto de puestos no asignados. Las densidades van a ser más holgadas. Por lo tanto, si ellos pensaban en si una empresa, para hacer un ejercicio fácil, si una empresa piensa que va a trabajar solo con el 50% de su equipo en la oficina y el 50% en casa, no necesariamente va a poder devolver el 50% de su superficie, porque la densidad no va a ser directamente proporcional. Pero sí muchos de ellos están pensando en que en un futuro, estoy hablando ya del 2021 y 2022, podamos repensar los espacios que hemos habilitado para ello, que hemos armado para ellos, de tal manera que podamos devolver algunos pisos o que puedan rentabilizarlos o arrendarlos a otras compañías, con lo cual puedan hacer remodelaciones que los acomode mejor a la nueva realidad y con eso economizar una serie de gastos que ustedes comprenderán que pueden tener por ahí empresas que tienen 10.000 metros cuadrados que puedan devolver 3.000 o que puedan devolver 4.000 o que los puedan arrendar. Es un gran ahorro desde el punto de vista de arriendos, de instalaciones y de gasto, y también por la huella que dejan. Así que yo creo que las empresas más grandes en general y las que tienen la posibilidad de revisar esto, si bien están viendo cómo achicarse, en este momento, esas empresas que son la mayoría de las cuales con las que estamos trabajando en este minuto, lo están pensando un poco más a futuro, Carlos, porque hoy las grandes compañías en Chile están se han puesto como propósito, la mayoría de ellas, no todas, la mayoría de ellas, en tratar de frenar un poco el desempleo. El desempleo en Chile está siendo tremendo, como al igual que en todos nuestros países. Por lo tanto, en este momento, las grandes empresas tienen esa posibilidad. Por lo tanto, van a tener, seguramente van a seguir con la misma cantidad de gente, probablemente por un año, pero ya para el 2021-2022 creo que van a repensar sus modelos de negocio y en ese sentido es muy probable que reduzcan sus plantas o la cantidad de colaboradores que tengan y de esa manera la economía obviamente se va a ver afectada. Así que es un tema difícil de contestarlo de una manera muy concreta hoy, porque están en juego demasiadas cosas. Está en juego el desempleo, está en juego la disponibilidad del espacio que vamos a tener después, están en juego muchas cosas. Por eso creo yo que todo este periodo que hemos vivido siempre ha sido una noticia en desarrollo, por decirlo de alguna manera. Y creo que si bien hemos avanzado mucho, y tal como decía José, es una gran oportunidad para los arquitectos, creo que la vamos a tener que volver a revisar luego que existe una vacuna. Y una cosa que yo quería agregar, que se sale un poquito de la pregunta, pensando también en lo que habló José, es que además nosotros de tener la gran posibilidad de imaginar el futuro, porque hemos sido entrenados un poco para eso, cosa que el futuro desde el punto de vista más del espacio, que las personas que no son arquitectos o que no están en este mundo les cuesta más, tenemos la gran posibilidad de educar. Y creo que en la educación está el centro de todo. O sea, yo también tengo hijos y me llama la atención cómo algunos profesores, tengo universitarios y colegios, algunos realmente se han reinventado y tienen
como se dice en Chile, enganchadísimos a los niños o a los jóvenes de poder seguir participando y de poder estar en forma activa en las clases. Pero veo la otra cara de la moneda de profesores que no se han reinventado para nada y que por lo tanto los niños no aprenden nada y tampoco quieren engancharse. Entonces creo que en la educación está el centro de todo. O sea, si queremos avanzar en nuestros países latinoamericanos en tantos temas en los cuales queremos acercarnos a los países de Europa o Estados Unidos, la educación es la clave. Y nosotros, como arquitectos, tenemos una posibilidad y una herramienta en este minuto valiosísima y que ojalá la pudieran ver todos los demás, porque creo que todos los profesionales tienen esa posibilidad. Creo que es fundamental en la educación de colegios y universidades. Y es el gran desafío que creo que tienen hoy todas esas entidades en todos nuestros países. Pero la nuestra creo que es fundamental para el futuro y eso sí puede verse de alguna manera enganchado en cómo vamos a nuestros espacios y nuestras ciudades. Muy interesante, gracias Lorena. Estábamos hablando mucho del... Todo el mundo concuerda, ¿no? Del bienestar, que todo el mundo los nuevos clientes están enfocando al bienestar, etcétera. Pero esta pregunta va para Liliana y de esta manera concluimos la primera sesión del futuro de la arquitectura, ¿no? Todos estos cambios, ya sea para el bienestar, los nuevos cambios con esta nueva normalidad, debe de tener un costo. ¿En qué invertirían y por qué, Liliana? ¿Nuestros clientes o nosotros? ¿O en general? Los clientes creo yo que son los que tendrían que cambiar tal vez la inversión, ¿verdad?, que tienen en estas oficinas nuevas. Yo creería, Carlos, que el reto hoy es darle continuidad a los negocios, evitando una mayor crisis económica, eso es clarísimo, protegiendo la salud de los colaboradores, asegurando prácticas de higiene y salud. Como Lorena lo mencionaba, la situación posiblemente sea diferente en el momento en que la vacuna aparezca y lo que nos ha pasado en Estudio Sur es que tuvimos un periodo muy grande con nuestros clientes que era de negación, en donde esto pasa en un par de mesecitos, entonces no hay que hacer ningún cambio, no le pongamos atención, esperemos, mandemos a todos a trabajar desde casa y vamos a volver, de hecho ese término quedó latente, vamos a volver a la oficina de antes. Yo creo que todo comienza en este momento entendiendo que esa realidad de antes quedó en el pasado, sí definitivamente hay cambios importantes. El tema del trabajo remoto nos ha mostrado facetas que no estábamos contemplando en el sector corporativo y en el sector educativo con la potencia que pueden tener. Y yo creería que uno de los puntos, porque ya pues mencionaron el tema de la reducción de áreas en las zonas de trabajo, que puede ser uno de esos beneficios que puede tener para las organizaciones. Pero luego de entender que hay actividades de trabajo individual que requieran concentración, que en realidad no tienen tanto tema de colaboración o de conexión con otras personas y que vamos a poder hacer en tercer lugar, pues definitivamente sí va a haber un ahorro en las áreas de las oficinas y posiblemente vamos a aumentar un montonón la gama de probabilidades y de opciones para el trabajo colaborativo cuando recurramos a las oficinas. Pero otro de los grandes cambios que vamos a tener, que en los últimos 15 años estaba muy potente en multinacionales y en organizaciones que empiezan a tener unas escalas mayores, era congregar a toda la organización en un headquarter, en una oficina central en donde estuviesen todos. Y yo creo que hoy eso también empieza a replantearse por la huella que deja, las grandes distancias que tenemos que recorrer para podernos movilizar para esos grandes centros de negocios. Y en este momento muchas organizaciones están pensando tener esos grandes headquarters en una escala menor, muy enfocados hacia el trabajo colaborativo, en donde las personas van a encontrarse allí para trabajar juntos, para innovar, para crear, para hacer cosas que requieren como organización, para intensificar y mostrar la cultura de la organización. Pero vamos a empezar a ver muchas más oficinas remotas y satélites,
que estén más cerca de las casas de las personas. Entonces, de alguna forma vamos a evitar que se demoren en Bogotá. Yo vivo en Bogotá, tú te puedes demorar 1 hora, hora y media, hasta 2 horas en desplazarte a la oficina en la mañana y luego lo mismo en la tarde. Imagínense esas 4 horas cómo pueden ser de útiles en la vida personal y en el bienestar de las personas sin tener que realizar. Entonces, si las organizaciones empiezan a ver estos headquarters con un carácter diferente, pero un poco menores, y empiezan a tener estas oficinas satélites, que ya hay muchas organizaciones que lo están pensando, o se empiezan a apoyar con espacios de coworking y demás, donde las personas de una misma zona dentro de la ciudad pueden, dentro de una organización, encontrarse allí y trabajar, pues yo creo que van a tener ahorros significativos, Carlos, respondiendo a esa pregunta que estás haciendo de cómo podemos encontrar ahorros. Yo creo que el tema de la virtualidad nos va a traer ahorros, el tema de cómo vamos a reducir las áreas, definitivamente para poder darles a continuidad del negocio que les estaba mencionando ahora va a ser fundamental. El tema del bienestar va a implicar que las personas van a estar menos ausentes también a la oficina. Si incorporas buenas prácticas de bienestar dentro de los espacios, pues hay menos ausentismo y eso repercute económicamente. La gente va a estar más satisfecha trabajando en la oficina, va a estar más contenta cuando va a la oficina porque tiene la posibilidad de manejar un sistema que sea híbrido, remoto, virtual, pero también presencial en la oficina, y lo mismo desde el punto de vista de educación. Entonces yo creo que esa es la forma como vamos a poder generar ahorros, manteniendo definitivamente la cultura de las organizaciones, sea educativa, sea de salud, sea corporativa, porque yo creo que el reto más grande que estamos enfrentando en este momento, y nos ha pasado con algunos de nuestros clientes después de 2 meses de confinamiento, decían, uy, esto del teletrabajo está tan bueno, dejemos a todo el mundo teletrabajando. Pero resulta que a los 2 meses del confinamiento, ¿cómo puedes medir la eficiencia realmente del teletrabajo? Si lo único que podías hacer era estar en casa porque estabas encarcelado. O sea, obvio que teníamos que ser todos eficientes, obvio que teníamos que ser productivos. Este no es el momento para medir la productividad. El momento en que podamos medir la productividad es cuando ya podamos movernos libremente en la ciudad y veamos realmente la eficiencia que nos puede brindar el teletrabajo. Además, hay conceptos diferentes. En Colombia hablamos de trabajo remoto, teletrabajo, con unas implicaciones y unas normativas que son diferentes desde el punto de vista legal, desde el punto de las organizaciones, de la inversión que tienen que hacer las organizaciones para poder asegurar que estén con las condiciones mínimas requeridas para trabajar de manera productiva desde casa, desde el punto de vista de manejar una cantidad de competencias, de responsabilidades que posiblemente muchos empleados todavía en este momento no están preparados para manejarlo, desde el punto de vista de la salud, que lo mencionamos antes. Entonces yo creo que hay que empezar a generar un equilibrio, hay que esperar definitivamente cuando tengamos la vacuna, vamos a recuperar muchas cosas del pasado, pero no va a ser la realidad del pasado. Muchísimas gracias, Diana. El tiempo nos ganó. Yo que me quedé con muchas preguntas para ustedes, así que tendremos que continuar con estos conversatorios. Yo sé que mucha gente está ansioso en enviar algunas preguntas. Con esto le agradezco al panel, ¿verdad?, por estar acá con nosotros. Y ya empecé a ver que mandaron preguntas. Con esto, Alberto, te paso el micrófono para que tomes control. Muchas gracias, Carlos. Vamos un segundito nada más a terminar la actividad compartiéndoles de nuevo la pantalla. Lamentablemente el tiempo nos ganó. Estaremos enviando sus preguntas y comentarios a los panelistas y a vuelta de correo estaremos compartiendo sus respuestas. Agradecemos mucho a nuestros panelistas y a la audiencia por habernos acompañado en este webinar tan interesante, en donde tocamos puntos que son de suma importancia para todos nosotros. En MOHAC continuamos monitoreando de cerca el impacto del coronavirus. Durante este tiempo sin precedentes, nuestra máxima prioridad es la salud y seguridad. Ustedes son muy importantes para nosotros y queremos que sepan que en MOHAC estamos listos para colaborar con sus proyectos a corto y a largo plazo. A medida que todos nos adaptamos a esta nueva normalidad, las últimas semanas han sido muy emotivas y difíciles para todos nosotros. Nuestros mayores deseos están con usted y sus familias y esperamos que se mantengan saludables. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días.
Muchas gracias, hasta luego. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos otro gracias. día. Seguiremos Si gustan, conectados. por favor,